Criaturas paranormales, estamos aquí en el episodio número 2, su guía predilecta para criaturas y monstruos de videojuegos, cine, folclore y cine de terror, y obviamente ciencia ficción. Pero bueno, hoy estoy nuevamente aquí con Gilberta, de unos problemillas que nos complicaron empezar, pero aquí seguimos, estamos Fue como comprometidos. media hora de estar ahí tratando de Sí, buscar y arreglar, pero pero mira, estamos comprometidos a comprometidos. que esto se siga dando. Estamos aquí en una sesión más. Hoy vamos a hablar. Hoy toca nuevamente folclore. Después iremos avanzando a ciencia ficción, videojuegos y, bueno, en general. Pero toca igual folclore estadounidense del Norteamérica. Siento que, ¿por qué será que en el norte de América parece que hay más influencia de críptidos? De verdad, parece que les gusta a Pues los críptidos moverse a América. es que, bueno, este sí es específicamente inició en Norteamérica, pero justo como se está volviendo como un rockstar, Ujú. entonces ha hecho como su gira por otras partes Vamos a hablar de de eso más Latinoamérica, adelante. Sí, sí, sí. que, bueno, justo de lo poco que medio sé acerca de lo que vamos a hablar hoy, Sí. sí ha hecho como su gira, pero sí como que muchas cosas empiezan ahí y de alguna u otra manera vuelven ahí. O sea, como que siempre Sí, regresan a donde los iniciaron. críptidos buscan a la tierra de las oportunidades, claro que sí. Viven al sueño Soy americano. como inmigrante. Los Empiezo van a cosas. deportar. No, no. ¿Te imaginas? No, de hecho, bueno, hablaremos de eso más adelante cuando toquemos sobre algunas legislaciones de que en ciertas leyes sí hay como que menciones sobre ciertas entidades, o por ejemplo, Ok, no sé si sabías, pero en la Constitución estadounidense, y dato para su acervo, ok. en la Constitución estadounidense dice que si tú llegas a tener contacto con algún alienígena, tienes estrictamente prohibido hablarlo. O sea, es como de ¿por qué dejar eso estipulado desde antes? Entonces, Especismo intergaláctico. especismo intergaláctico. Está muy raro. Pero bueno, vamos a comenzar con este del día Luego de hoy. hablaremos ya de la deportación de la Llorona. Claro, sí. Sí, porque ya la han visto también en Estados Unidos. Sí, Pero bueno, ahí les va. En la oscuridad de la carretera acecha la incertidumbre afuera de nuestras seguras cuevas cerradas. De pensar que las horribles amenazas que acechan en la oscuridad de nuestra ignorancia no puedes acabar con el miedo, no puedes matar al miedo, no puedes deshacerte de él ni desconocerlo. Es simplemente y fundamental lo que nos hace humanos, el miedo a lo desconocido. Pero el miedo no es solo aquel sentimiento que nos recorre la espina cuando apretamos los puños, los dientes y cerramos los ojos con fuerza para volver a lo seguro, volver a cualquier cosa que no sea la incertidumbre. Hablemos de aquellas veces en las que el miedo se pone sus mejores trajes de pieles y aparece frente a nosotros bañado en las más llamativas llamas o cuando hace una dramática aparición surgiendo entre las más densas nieblas. Hablemos de cuando el vacío verdaderamente nos devuelve la mirada. Pero esta vez con sus propios ojos, brillantes como los de un gato oculto en la noche, pero en este caso los ojos no son la ventana del alma. Y si lo es de una que está en el infierno. Estoy hablando del verdadero señor de la noche y nuestro monstruo del mar. Batman. No. Ah, yo, que No dijiste Señor de manches, la Noche y por yo, eso lo digo. Batman. Este es el verdadero, y en mi opinión, el verdadero señor de la noche. Don Omar. No. Don Omar o Batman, y bueno, ya. Ok, hay tres señores de la noche. Y ¿De el cuál vamos a que. hablar hoy? Del tercero. O el primero, el Ok. segundo. Pero bueno, el monstruo de mal agüero, por excelencia, el Mothman. Claro que sí, Mothman. Siento que Mothman fue mi primer acercamiento a uno de los críptidos también más, más conocidos, al menos aquí en México. O sea, Mothman me acercó a este críptido llamado Jaime Maussan. Jaime Maussan es su propia leyenda a su Sí, o estilo. O sea, sea, podrán decir que es un viejito loco al que le habló la Virgen, pero quieras que no, marcó su hito a su forma. Y sí, esto siempre lo voy a sí, todos respetar. sabemos quién es Jaime Maussan Sí, y tan sí, solo que todos sepamos definitivamente. quién es ya. Sí, Mothman fue como ese críptido que o sea, si pienso en Jaime Maussan, no sé por qué Sí, pienso en sí. Mothman, Ajá. entonces De hecho, bueno, ya lo hablaremos más de qué otros criptos tocó nuestro patrón. Yo creo que tocó Guillermo del Toro. Mira, Jaime Maussan es nuestro jefe. hay que hacerle un ship, o sea, un Hay que hacerle. fanfic, o sea, No, no, Guillermo del Toro y Jaime Maussan. no. Porque Guillermo del Toro es precioso como para andar juntándose con Leve. Pero bueno.
Vamos a Con Jaime empezar. Maussan, no. Como Jaime Maussan. Ujú. Pero como la vez pasada, el posible origen de esta criatura puede ser muy variado. Podría ser el precio de los productos, como los precios del producto en el mercado, depende de a quién le preguntes. Desde que este ente es de origen extraterrestre hasta una especie de ave insecto no clasificado, comenzaremos por describir a nuestro protagonista del día de hoy. Como igual hicimos con Bigfoot, vamos a empezar a hablar de sus características y cómo saber cómo identificarlo por si algún día se lo topan, sepan quién es. Ojalá no se lo topen. Bueno, Ojalá no se lo topen. ahorita que hablemos un poquito más ya dentro de lo que Esperemos que no. significa, espero que nadie se lo tope. Creo que es el de los pocos críptidos que yo Que dijera jamás quiero verlo. O sea, yo verlo, si acaso, a lo lejos. Como cuando ves un accidente en la carretera es como de no quieres que pase, pero sí, y sí, ya. pero es como de no voltees y yo digo, uy, güey. ¿Dónde? Pero bueno, un ave insecto no clasificado. Comenzaremos por describir a nuestro protagonista. Se trata Ok. de una entidad enorme, de más de 2 metros de alto. Algunos lo describen sin cabeza, pero con los ojos a la altura de lo que serían sus hombros. Por eso existen dos interpretaciones, que es hasta como que con hombros así como, tal cual como Ajá, que es manzanita, como y algo trae dos ojitos de acá. amorfo, que es como que sí. Ajá, Ajá. ajá, y pues los brazos los tiene adherido al torso, por así decirlo. Pero la visión popular y de mayor registro habla de una pequeña cabeza con grandes prolongaciones que podrían ser comparadas con antenas, y las dos principales características de esta criatura que le dan su nombre, más allá de la figura a primera vista, son un par de ojos brillantes de aproximadamente 10 centímetros de diámetro, brillantes que emiten luz propia, o sea, no es como que, por ejemplo, animales que tienen visión nocturna Que es o como el reflejo de. ajá, que son depredadores que si tú les avientas una luz, como que se refleja y se ven Ok. como que brillan, pero este no. O Porque sea, todos viene los de avisté, dentro. ajá, o sea, ellos emiten luz propia. Ok. Pues, Como el fucking carro raro de Cars que tenía los ojos en los faros. Así. sí, 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 sí. O sea, ese yo siento que, bueno, para empezar, toda esta Es el. escena es súper turbio porque refiere tráfico. Ah, Ah. Y yo, tráfico de. tráfico En de... edición le ponen. No es tanto que reflejen la luz, sino que pareciera que estos Ok. órganos asociados asociados a una percepción más intensa que de las demás criaturas de este mundo, como si pudiera ver más allá de lo físico o de las características principal, pero lo que lo caracteriza principalmente son un par de enormes alas, de que algunos describen que hasta más de 4 metros de envergadura, que contrario a las leyes de la aerodinámica y testimonios hablados, estas le permiten volar extremadamente rápido. Lo más interesante es que no emite ningún sonido, o sea, como que él ni siquiera Como las tiene que aletear. lechuzas. No, podría ser, o sea, O sea, bueno, si no, conocen no el... literalmente, pero las lechuzas también, o sea, hacen muy poquito ruido al momento de volar. Sí, O sí, porque sea, tienen huesos neumáticos, que son huesos ajá. con llenos de aire, pero muchos describen esos que no es como que ni siquiera aletee, o sea, lo describen como vuelo de Superman, que nomás tiene que estar en el suelo y ¡puf! Despega. Ok, como un ¿cómo se llama? Mm. Que son como triangulares y te lanzas de arriba del, Ah, sí, sí, como para planear, como ajá, parapente, pero más o menos. sí, pero los parapentes necesitas una altura y dejar que la gravedad te lleve, y Mothman aparentemente puede volar, pues sí, como, no tanto como levitar, pero de plano despega y se va, y no requiere hacer como un movimiento. Vamos a hablar más adelante sobre testimonios, Ok. y muchos describen este comportamiento extraño. Vamos a hablar de Silverbridge. Sí, Ok. claro que sí. Para que no entiendan el contexto, más adelante lo hablaremos, no se preocupen. Como las secuelas que dicen, no tienes que haber visto esta para entender las que siguen, pero no te Ok, preocupes. va. Em, Estas le permiten volar extremadamente rápido y sin sonido. La historia de esta ocasión comienza en un humilde lugar, como si lo desconocido no buscara una entrada extravagante en Point Pleasant, en Virginia. Comenzarían los primeros avistamientos de este mítico ser, teniendo como epicentro una vieja fábrica de dinamita, en lo que era un lugar pues, de como un paraje para los jóvenes, jóvenes sin internet de los 60, ya sabes, cuando tenías que ir hasta cierto lugar que estaba abandonado como si no fuera lo suficientemente peligroso meterse a lugares abandonados para, bueno, Pues, ya ustedes saben qué hacen los jóvenes de esa época. y los de esta época, porque a pesar de que ya tenemos internet, yo creo que el ocio y la falta de amigos y de Ahora, amor paternal nos ha llevado a lugares, ¿qué? nos ha llevado a lugares muy cabrones. Proyecto. Estamos haciendo esto, Fran, por Dios, obviamente. Obviamente Obviamente nuestros no papás no nos no ponen estamos atención. tan, claro, no, los míos sí. Los míos de hecho me inducieron un poquito al género del horror, pero ya hablaremos de eso. De mi criptido favorito, mi mamá. No es Como el cierto. de Biden no Pfizer, Claro, claro. es cierto, mami. Ya te perdoné. Oh.
No sé. Ah, declinación suerte. Ya, sigamos. En una... Sigamos con Mothman. Ese güey me da menos miedo. ¿Qué te iba a decir? Hablemos de criaturas que no dan miedo, que Ok. no dan tanto miedo porque no son tan tangibles. Ujú. En una de estas noches de dos parejas de adolescentes locales llamados Roger y Linda Scarberry y una pareja de Steve y Mary Marlette, que según lo que estuve investigando, Roger y Linda eventualmente como que sí terminaron juntos y entonces es como de Ah. bonito que haber visto un puto críptido ¿Te hizo acuerdas que... cuando vimos a Mothman? ¿Te acuerdas cuando casi nos chinga el hombre polilla? Y eso es amor. Y Mary Mallet estaban en la fábrica de dinamita como si no existiera la posibilidad de un accidente en ese lugar, que de por sí es como un lugar abandonado. Pero decías que ese lugar abandonado va a ser directamente un lugar que te producía municiones. Es una gran date. Sí, es bonito. Es romántico, yo creo. Una de las mujeres empezó a sentir una inexplicable sensación de incomodidad, un fenómeno que muchos testigos describen como si tuviera una sensación de terror artificial o como una especie de miedo inducido, ¿sabes? No es tanto como que la situación me esté haciendo yo sentir miedo, sino como que algo está generando esa sensación en mí sin que yo lo controle. Y vamos a hablar de eso más Como adelante. cuando te estás palideando y la gente te empieza a mal viajar. Sí, que te dicen, ahí vienen los hombres, ahí vienen los hombres. No, o sea, Ya te identifiqué. no, pero eso se podría explicar porque es el ingreso de algo que va a alterar, quieras que no, tu percepción. Pero Ujú. muchos dicen que Mothman tiene como que la capacidad de inducir sensación en el cuerpo. Pero incluso si una persona está como que envalentonada, o en este caso, como veremos, algunos lo están buscando activamente, igual es como que se están esperando que van a ver, pero aún así como que esta sensación viene como que más de adentro del O sea, psique. te hace sentir miedo. Ajá, él tiene la habilidad de poder infundir esto. Como si él pudiera inducir esta sensación. Pero hablaremos del infrasonido más adelante, porque muchos creen que esto se debe a frecuencias de menos de 20 Hz, que es lo que podemos escuchar los seres humanos. Más adelante. Uno de los jóvenes vio que los ojos de la criatura, entrando en el pánico y haciendo que todos se retiraran de inmediato de la zona yéndose a la carretera, no solo fueron testigos del vuelo de esta criatura, sino de la increíblemente capacidad de acechar desde la cercanía, pues mientras gritaban a más de 120 kilómetros por hora, o sea, el carro desde entonces pues a eso llegaba, pero o sea, se veía como de plano, ajá, podías echarlos y seguirlos a esta velocidad como si realmente a él no le costara, o como si realmente su intención fuera auténticamente corretearlos, nada más para perseguirlos. Porque, o sea, si alguna criatura puede alcanzar esas velocidades, me atrevería a decir que de plano sí podía más, pero no quiso hacerlo. No sé, pueden ser muchas cosas, o que de plano ese fuera su Algunos límite. otros testimonios lo han visto a velocidades muchísimo más altas que 120 kilómetros por hora. Entonces yo creo que sí, nada más Que quería suena fácil corretear. suena fácil porque decir, es lo que yo alcanzo en una carretera en un día cualquiera, pero para un ser vivo es demasiado. O sea, entonces está interesante y vamos a hablar de esas implicaciones súper, por así decirlo, supernaturales, que es como de, tiene habilidades más allá de lo que una criatura de este mundo podría hacer. Y para el tamaño que tiene, porque pues, Ajá, esa es hay otra. animales muy pequeños que alcanzan esas velocidades o animales relativamente grandes que alcanzan esas Sí. velocidades, pero estamos hablando de un tiempo de resistencia muy corto o de animales muy O pequeños. incluso entonces, hablando esa madre, como yéndonos que- a datos reales, por ejemplo, Quetzalcoatlus, que era un reptil del Mesozoico, Ujú. que todos lo conoceremos como una jirafa con alas, literal. Ujú. Era como de este cabrón, medía 3 metros de alto, pero la envergadura de sus alas tenía que hacer por lo menos el doble para poder levantarlo. Ahora imagínate este güey que literal era una criatura humanoide de 2 metros, qué tanto fuerza se necesitaría para levantarlo, y no solo levantarlo, que se pudiera desplazar así. Esa madre, el Quetzalcóatl no es un dinosaurio, No, no es un estén diciendo reptil que es dinosaurio. volador. El mosasaurio tampoco. Es Me un caga la reptil, gente que le dice al mosasaurio dinosaurio. Ahora sí venimos modo action. Actually, 20 kilómetros por hora. yo ya en confianza, estoy hasta Mientras los jóvenes que estaban corriendo despavoridos dentro del auto lo podían ver desde la parte posterior del auto. Ya ves que tienen estas ventanas las como de la ventanitas de cajuela. atrás. Lo podían ver ahí con esos ojos brillantes acechándolos, como si eso fuera realmente estuviera sus ojos clavados en ellas. Hasta que llegaron con la oficina del policía local, quien parece no haber tenido dificultad para creerles al verlos tan paniqueados, sin mencionar que parecía que ya había un precedente, pues el 12 de noviembre del mismo año, 1966, en un lugar dentro de la misma Virginia, llamado Glendolin, unos sepultureros que trabajaban en la noche, como si esto no fuera lo suficientemente aterrador,
avistaron una figura humanoide alada desplazarse extremadamente rápido entre los árboles, acompañado de un testimonio con las características de los clásicos ojos sumamente brillantes, siendo que probablemente el primer testimonio. Muchos cuando hablan del primer avistamiento, muchos se van directo con el de los jóvenes, pero ese fue como que el más popular. Pero realmente que hubo un tiempo en el que lo atribuían como a una maldición de nativos americanos, ¿no? O sea, como es que también está como que por el área. Y muchas de esas montañas tal cual son como de muchas tribus nativas. Dicen, es que nosotros no nos acercamos a esos lugares porque algo, no maligno, pero algo desconocido habita en ellas y no es como que tengamos muchas ganas de toparnos con ellos. Los residentes del pequeño pueblo empezarían a temerle a esta criatura y esto es cuando se empieza a poner serio este cripto, porque habíamos hablado de Bigfoot, pero hasta ahora no teníamos ninguna víctima de ninguna especie, ni siquiera era como que sea comida o animales o algo así. El más dañado fue el güey que se raptó, que se lo llevó así como para la casa, y realmente incluso, no le hizo daño, solo cuando lo hizo, le privó de la libertad. No, incluso cuando lo hizo, pues se vio de inmediato que ni siquiera, aún pues metiéndose y acechando directamente ahí, ni siquiera le hizo daño, ¿sabes? O sea, como que de plano se veía que esta no era su intención, pero esto cambia con este señor de la noche. Bueno, empezarían a temerle a esta criatura cuando su primera víctima seria fue un perro llamado Bandit, tras un granjero de nombre Newell Partridge. En invierno del mismo año, contó que en su propiedad vio a una criatura volando de forma que describe como imposible, como si una criatura enorme alada no necesitara aletear para mantenerse suspendido en el aire. Sus brillantes ojos, que él mencionó como reflectores, bueno, es lo que dice la cita, de ojos como reflectores, sobresalían entre la oscura noche sin estrellas. Su perro aparentemente también lo vio, lo que hizo que la criatura se moviera a una velocidad, igual, siempre descrito como rapidísimo, una velocidad descomunal. Se fue hacia el campo, porque te digo, era una granja de una extensión pues, considerable. Se fue hacia el campo para salir del punto de vista del hombre, pero para los ladridos del perro simplemente cesaron. El perro nunca fue vuelto a ver. Entonces, ok, vámonos a que tal vez el perro se escapó, pero si fuera eso, un perro no se calla así de la nada. Y después de eso ya no lo vuelven a ver, justo cuando el granjero estaba viendo esta cosa volando. Sorpresivamente, sobre todo en perros de granja, perros que están acostumbrados a tienen una muy buena capacidad para saber volver al lugar, ¿sabes? O sea, incluso por ejemplo, mi perro que es muy de casa, que ese güey ni siquiera sale. Ha habido ocasiones en las que por X o Y razón se ha escapado y de alguna manera vuelve a la casa. Entonces, sí, pues, sobre todo un perro que está tan acostumbrado a moverse en esas extensiones, es raro que no sepa cómo volver. Se ha demostrado muchísimas veces que los sentidos de los perros son infinitamente más agudos que los humanos. Entonces ellos de inmediato como que a través de sus olfatos es como, huele a mi casa. Entonces, huele a Mothman. Huele a Mothman. Y sé por dónde están, entonces es como de, pues me regreso por aquí, ahí está. Pero, o sea, qué curioso, este hombre lo ve, sale de su punto de vista del granjero y desaparece el perro. Entonces como de, y es justo cuando cesan sus ladridos, entonces como de, ok. Mothman solo quería una mascota, o sea, él es de la ideología de no compres, rapta. Claro, siempre es mejor raptar a un animal. No, y vamos a hablar de probablemente vamos a hablar de cuáles probablemente son sus motivaciones, porque hablábamos de Bigfoot puede ser un ente espiritual, como que sus motivaciones se basan en la preservación de la naturaleza, en cuidar su ambiente y cuidar a los suyos, pero vamos a ver que las intenciones o motivaciones de Mothman podrían ser más raras o más oscuras. Paralelo a esto, durante este año, por esa región se dispararon los avistamientos sobre ovnis, por lo que muchos al describir el fenómeno de que los ovnis no producen ruido, porque sí, es muy común que de que vi un platillo volador en forma de la típica descripción del Dorito, que son tal cual triangulares y planos, pero no emiten ningún sonido. Y también los ovnis como de cuando aterrizan o cuando se van no emiten sonido, entonces añadiendo a esto de que Mothman se puede desplazar sin emitir ruido, como que... Y es que es muy curioso, no sé si lo vas a mencionar eventualmente, su Eurotrip, cuando se fue a Europa, que comenzó a aparecer en Europa. Sí. Justo es como que se aparece y días después es de que un montón, o sea, aumenta muchísimo el número de avistamientos ovnis cerca de las zonas en las que primero ven a Mothman. Entonces justo está esa teoría de, ¿acaso es Mothman
¿Un extraterrestre? O si él atrae a los O extraterrestres. los... Vamos a hablar de eso, Ok. Pero igual, en este momento estaba abierto el proyecto Blue Book, que chance hablamos de eso más adelante, pero es que como él no es tal encrypted, el proyecto Blue Book fue, por así decirlo, y para los que no lo sepan, fue la neta el proyecto gubernamental serio de investigación OVNI, de avistamiento OVNI, más serio y más dedicado por muchísimos años, documentado por motherfucking Hynek. Que fue el primero en documentar de clase. Un beso a Hynek. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Con los ovnis. Quiero creer que él descansó en paz y... Bueno, no sé la verdad si sigue vivo. Según yo ya no. Pero creo que no. Porque se colodeaba con Carl Sagan. Entonces, era un hombre al que teníamos que tomar en serio. No era como que cualquier loquito que... Es un Jaime Maussan Super Saiyajin 2. Ok. Porque sí, de verdad, él fue el primero en clasificar los avistamientos tipo OVNI, que eran el término que pues, de la cultura popular que todos conocemos de avistamiento de primer tipo, de segundo tipo, tercer tipo, y avistamiento cuarto tipo, que es ya directamente la abducción. Pero mi sueño. Mi sueño es ser abducido por un OVNI. Bueno. Estas cosas en común, además de un movimiento aerodinámico anormal, hace que los creyentes estimen de que Mothman podría ser no un ente maligno del más allá, sino un individuo de otro planeta. Los ojos brillantes podrían ser cámaras que recapitulan información del entorno para recapitular datos sobre comportamiento humano y animal. Eso explicaría por qué tendría como que intuición en seguir a los jóvenes, pero no atacarlos directamente, sino como que está como si estuviera documentando más o aprendiendo de alguna forma. Pero voy a hablar de esta teoría que es como... Me gustó, pero siento que se siente un poco de fuera de lugar a cuanto al comportamiento de Mothman, pero hasta eso tiene... Sí, está interesante, humano y animal. Y su habilidad de volar podría ser similar a la de la tecnología que para nosotros es un hecho muy común. ¿De volar dijiste? Ajá. Es que escuché de volar y yo, y yo, cuéntame más. No, yo... Perdón. Subiendo historias en Instagram con canciones puercotas. Con cero criterio de con quién se va a juntar porque anda ovulando. Está volando, está monstruando. Está monstruando. Perdón, me proyecté jamón. Su habilidad de volar. Perdón. Podría ser similar a la de una tecnología que para nosotros es de hecho muy común, pero para la gente de los 60 sería técnicamente imposible. Aeronavegación a través de drones. ¿Estás de acuerdo que como te explican este desplazamiento de poder suspenderse en el aire sin emitir como tal un aletazo y empezar a suspenderse en el aire? Para nosotros sería perfectamente común decir un dron puede hacer eso. Pero un helicóptero, pero para ellos era muy poco común. Entonces, podría habilitar... Para la gente de los 60 esto era técnicamente imposible porque nadie había desarrollado tal tecnología. Y si lo había, eran modelos muchísimo más grandes. Entonces, podría ser que Mothman pudiera ser una especie, o bueno, según esta teoría, Mothman podría ser una especie de dron biológico de origen alienígena, de estudio y vigilancia, o directamente una especie de alienígena. Sí, porque dicen, es como de Mothman no es un alien, Mothman es una invención de los aliens que lo mandan aquí a la Tierra. Un something. Tipo la película esta de... La invasión ovni, ¿cómo se llama? Que se mueren porque no tienen los defensas para las bacterias y virus que hay aquí en la Tierra. Se me La de olvidó. Annihilation, creo que se llama. Creo que sí. Bueno, sí, la pondré aquí para que se me sí ubico que es como de jaja, qué cagado. Entonces muchos estiman eso y tiene hasta un fundamento biológico simple, que es como de si una criatura o incluso nosotros llegáramos a otro planeta, no sabemos a ciencia cierta cómo nos afectaría. Tanto la atmósfera, tanto la microbiología de ese planeta, de ese entorno, podría ser difícil. Entonces podría aplicar inversamente para los aliens. Llegar a la Tierra incluso en nuestro país, o sea, por algo existe la medicina exótica, que es como de enfermedades que en nuestro país no hay, pero que vamos a otro país y ya valimos madre, ¿no? Entonces, sí, tipo malaria, tipo todas esas cosas. Es muy factible eso. Entonces muchos dicen que para los aliens, inversamente, también les pasa lo mismo, de que no pueden directamente llegar a la Tierra porque les pega todas las enfermedades que hay aquí, entonces mandan a como tipo dron biológico que es Mothman. O eso es lo que dicta esta teoría. Se me hizo interesante, pero... Y la otra es que Mothman directamente sea una especie alienígena. Porque igual, te digo, como que coincide eso, como estaba activo el proyecto Blue Book, por la zona de Virginia se empezaron a documentar muchos avistamientos ovnis, y luego empiezan a ver Mothman.
Pero en general, OVNI, hay que dejar eso en claro, OVNI no es sinónimo de nave extraterrestre. No. Ni de platillo volador. OVNI, pues su nombre lo dice, objeto volador no identificado, o UFO, un no flying object. Huevo. Open English. Bueno, que se nota la educación precaria. Claro. Bueno, de hecho, eso es curioso porque justo volviendo al inglés y a la educación precaria. Nada, estamos igual de precarios en cuanto a educación. En su momento, o sea, primero justo tuve este encuentro con Jaime Maussan. Okay. Y era, o sea, era México, obviamente no decían Mothman, era el hombre polilla, ¿sabes? Ajá. Y de hecho en México tenemos nuestra propia versión, que es el hombre pájaro, que ya lo hablaremos más adelante. Birdman. No el de la película, otro Birdman. Pero... No el superhéroe, otro Birdman. Pero justo, y ya cuando empecé a tener acceso a internet sin supervisión, fue cuando me empecé a interesar por la arquitectura, extrañamente. No, sigue. Sí, no sé, mis papás no me hacían caso, mis hermanos estaban grandes y yo claramente tenía represiones muy interesantes, entonces pero sí, en otra línea temporal yo le hice con lo de Mothman. En otra línea temporal yo le hice el video al Arqui de que, vístete como le decían. Pero justo ahí fue cuando me topé con el incidente del Silver Bridge, que ahorita hablaremos un poco más de esto. Más adelante. Pero lo abordaba de una manera un poquito más técnica en cuanto a arquitectura. Y mencionaba así como de, pues Mothman. Y yo dije de que será un Mothman. Hasta que ya tuve como acceso a traductor de Google y ya supe que Mothman era lo mismo que el hombre polilla. Y fue ahí cuando se cruzó todo y dije, por Dios, o sea, esta madre se ha estado moviendo por un chingo de lugares y causando un chingo de tragedias, que ahorita vamos a hablar de eso. No por eso le digo el monstruo de mal agüero, porque de verdad de su actividad profética se le suele llamar. De hecho hay una película sobre eso que está buena, la vamos a dejar por aquí para que está buena, pero mínimo la tope. Tiene sus fallas, pero bueno, no estamos aquí para hablar de cine, no somos mamadores cinéfilos. Somos mamadores de los criptios. Claro que sí. Entonces, sí, me pasó eso de que justo el problema con el acceso a la información en inglés, español y todo lo que se pierde, como que en su momento sí estaba yo toda pendeja de que es un Batman. No, sí, definitivamente para investigar acerca de cualquier tema en especial en este caso que fue en Virginia, y avistamientos como que estadounidenses y documentación del proyecto Blue Book que también era estadounidense, todo esto como que siempre hay de preferencia investigar en páginas en inglés, pero bueno. Sí, ya, aparte ya se pueden traducir en vivo, entonces ya no se pone a traducir ahí ya te parece que qué pedo. Pero yéndonos a lo real, y probablemente hace más aterradora esta polilla de mal agüero, el 15 de diciembre, de mi cumpleaños, de 1967 en Ohio, entre Point Pleasant y Kanawha, muchos avistaron a Mothman sobre el llamado Silver Bridge, un puente metálico que, como su nombre indica, está pues, pintado de plateado, lo que lo hacía visualmente muy llamativo. Era de aluminio. Era de aluminio. Fue por eso. Bueno, era de aluminio. Cargado de potenciales víctimas frescas para la tragedia de víspera de Navidad, comenzó el incidente, un derrumbe gradual, prácticamente instantáneo, en el que desafortunadamente se reportarían 46 personas fallecidas y más de 90 personas lesionadas. Esta sería la primera y más importante precedente de su capacidad de alterar las posibilidades para causar esta clase de catástrofes, pero no sería la última. Entonces esto es como que lo curioso de que no sabemos directamente si él, al estar en presencia de algo, altera las posibilidades, igual como que cuando intentan captar el infrasonido que emite o cosas de ese estilo, como que nada, sí lo podemos ver, pero nada lo capta directamente, nada como que le permite documentarlo exactamente, entonces como que altera como campo electromagnético, entonces no sabemos si como tal él tiene la capacidad de inducir que las probabilidades jueguen en la contra de las personas y hacer que ocurran situaciones, o él aparece justo cuando va a pasar algo y nada más es como una advertencia, pero eso ya sería como que más mítico, pero... es que justo, bueno, de lo que ubicó mucha gente de los sobrevivientes, obviamente, y yo este tema se trata de tratar con bastante respeto, porque pues obviamente hubo víctimas reales, fue una tragedia bastante grande, pero los sobrevivientes dicen haber escuchado un estruendo bastante grande
previo al derrumbe. Ujú. Y justo coincide como con los avistamientos de el Mothman. Pero pues bueno, la teoría oficial que dieron fuera de Mothman Pero fue, encriptido. porque pues no vas a llegar tú a la estación de policía a decir fue Mothman. Sí, sí, sí. Fue que uno de los cables de alta tensión que suspendían esto, se rompió. Y eso fue el estruendo que varios escucharon. Porque decían que Mothman no podría emitir algo tan fuerte que fuera capaz de chingarse un puente, pero no hacerle daño a todo lo demás alrededor. Entonces era como la teoría más lógica que tenían. Pero al mismo tiempo y viendo otros, Y casualmente era como que en la locación donde lo estaban viendo y cerca otros del eventos mismo que año, vamos a ver. entonces está raro. O sea, sea el causante o no, o sea, pueda decir tú, ¿fue Mothman o no? El hecho de que siempre está en el lugar que muchos dicen correcto, no, pero en el momento avistamientos correcto, sí. Ajá, y vamos a hablar de eso. O sea, es una constante que se repite demasiado como para no prestarle atención, independientemente de si puedas asegurar o no. Es mucha coincidencia que justo cuando pasa algo, pero después de que lo vimos, o sea, casi nunca es como que durante, pero podría interpretarse como que, no sabemos si él como tal provoca estas cosas o solo lo sabe. O él sabe que van a pasar estas cosas y nada más se pasa por ahí y pues la gente lo ve como un mal presente o un mal agüero. Pero bueno. Pues hay quienes dicen que en 1986, en Chernobyl, 4 semanas antes del incidente del 26 de abril del mismo año, ocurriría la tragedia que dejaría la ciudad inhabitable durante los próximos siglos, pues muchos de los trabajadores de las torres de enfriamiento relatan haber visto ojos brillantes en la oscuridad de la noche de una criatura alada que rondaba por la zona. Algunos describen como un hombre con alas que le daría lugar a su propia leyenda dentro de la urbanización de ese lugar, que era el hombre alado o el hombre pájaro de Chernobyl. Entonces está raro porque también es como de algo que va a cambiar la humanidad. Bueno, no tanto la historia de la humanidad, pero sí de ese país. Y justo tal cual lo vuelven a documentar otra vez de... Y aparte es una situación desafortunada, es una situación trágica, muy muy mala. Pero es como de por qué te inventarías eso como para antes de ahora, justo cuando pasa esta situación negativa. Entonces es como de, ¿para qué me inventaría esto? Yo nada más estoy documentando lo que vi. Y casualmente pasa esto. Es como que la gente empieza a reportar, oigan, vi esta madre, qué pedo, y de repente... No, y aparte está interesante porque pues tal cual en esas estaciones, en ese tipo de información y en especial en estos países de Eurasia, porque está como más pegado a Rusia, pero está en Ucrania, como que están... Sí, son esta Chernobyl. Igual, como que ellos tienen la obligación de documentar todo, es como de... A las 0:30 pasó esto, a la 1 de la mañana pasó esto, a la 1 de la mañana el reactor dijo tal, se emitió tal señal o cosas de eso, entonces igual reportan como que justo a esta hora vimos algo y nuestros aparatos empezaron a como distorsionar, no al punto de que causar el accidente como tal, pero pasa esto que lo comentamos, lo vemos y nuestros aparatos de medición como que empiezan a portarse raros, se desequilibran o se empiezan a portar raros, entonces está curioso de cómo... Igual, ya había pasado esto y eventualmente pasa en 1986 este otro incidente, pero igual vuelven a documentar un hombre alado. Entonces como que, ok, te la creías y documentaron otra cosa, así es como de no, es que yo vi a una entidad que parecía una sombra y que parece seguir una ruta, porque justo entre el incidente en Virginia, no, perdón, en Ohio, del Silver Bridge y lo de Chernobyl, en medio, justo unos años antes bueno, son como 9 años después del incidente de Silver Bridge, empieza a aparecer en un pueblo muy específico de Londres, que de hecho ahí le llaman el hombre búho. Sí, tal cual en lo que revisé respecto a eso, daría la posibilidad a que no solo es un Mothman, podría, a ver, aquí hay varias, hay de dónde agarrar. Que podría ser que Mothman es como tal una especie de entidad que se aparece cuando van a aparecer tragedias. Y la otra es que hay varios Mothman recorriendo lugares donde van a suceder tragedias o que directamente provocan las tragedias. Y la otra es que Mothman efectivamente nada más es uno, pero se desplaza a muchas distancias.
Y aparte, ¿por qué no? ¿Hay evidencia de la aparición de Mothman antes de que Donald Trump ganara la presidencia? No nos vamos a meter en temas de política, Gigi. Pero, sí, no sé, hay que investigarlo. De hecho, Elon Musk es Mothman. Imagínate, por eso tiene su cuerpo como de Ajá, canal, como así. Como de, porque quiere guardar sus alotas y ya nomás se quita la piel y por eso todo lo que toca lo hace mierda. Por eso, porque... por eso, por eso es un indicio de que algo muy malo está por pasar. Cuidado. Pero bueno. Alex. Ajá, entonces igual... El Elon Musk mexicano. No, el Elton John. Elton John mexicano. Pero bueno, igual entonces está raro, ¿no? Porque como describen al hombre pájaro de Chernobyl y al Mothman, igual ojos brillantes. Ajá, exactamente, es todo igual. Y es como volvemos a retomar, ¿por qué civilizaciones o culturas que en su momento, a lo mejor sí ya era un mundo mucho más comunicado entre sí, pero no comunicabas eso. Ajá, sí, pero no comunicas esas cosas porque tal cual todavía existe este estigma de no quiero, sí, probablemente sí vi algo, probablemente sí registré algo, pero como me da pena que me tomen por loco, mejor me lo guardo, pero es igual como de, ¿qué crees? Yo también vi eso, entonces como de, pero yo estoy al otro lado del mundo, entonces ¿por qué ambos coincidimos tan exacto en la misma idea, pese a que nunca nos habíamos interactuado? Entonces está curioso eso. Normalicemos volver a sentir vergüenza de hablar de criptos. No, al contrario, hay que hablarlo, siempre todo lo raro que veamos, todo lo que no tenga aparente explicación, documentémoslo, escribámoslo, hablémoslo, porque mientras más personas tengan consciente eso, mientras más personas comuniquen esas rarezas, es probable que más y más vayamos encontrando cosas en común y por ende... Y más probable que se vuelva ciencia, necesitamos que la ciencia se empiece a involucrar más. Sí, la parapsicología es como tal... este tipo de investigación, porque mientras más personas estén de acuerdo con más circunstancias, es más probable que entendamos qué cosas tienen en común cada caso. Que poquito a poquito lo hemos hecho indirectamente, igual esta de las apariciones de los fantasmas de, nosotros creemos que los fantasmas aparecen porque murieron de forma violenta y o, todos sabemos que los niños fantasmas no existen porque los niños directamente van al cielo, entonces lo que vemos son entidades. O sea, todas estas cositas como que la gente ya empieza a como que estar de acuerdo. Está raro, porque es como de... Y hablando de estar de acuerdo de gobierno y de todos esos... No a nivel político. La relación de la aparición de eventualmente la aparición de Mothman con la visualización de hombres de negro. Ajá, tal cual. O sea, es como de... Y te digo, Proyecto Blue Book. Es como de... Estamos hablando del proyecto más serio de investigación paranormal relacionado a ovnis que mencionamos. OVNI no es precisamente un platillo volador. OVNI podría ser Mothman porque es un objeto que vuela y no sabes qué es. Entonces, como de... Tal cual en Virginia, igual en esos años se documentaba todo de que, oigan, la neta había algo, oigan, una de las teorías biológicas podría ser que Mothman podría tratarse de una garza canadiense. Que tienen como rojito aquí en arriba de su ojito. Sí. Y que pues igual tiene una envergadura muy grande, pero... ¿Qué hace una garza canadiense? Hasta Virginia y que o sea, sí podría ser, porque sí se han documentado casos de que sí se desplazan y todo, pero... no coinciden muchas cosas. ¿Por qué tenemos frecuencias de infrasonido? ¿Por qué esta criatura parece tener atracción hacia ciertos lugares? ¿Por qué esta criatura tiene los ojos rojos brillantes, pero no que reflejen, sino que emiten luz? Porque es como de en la noche, en la oscuridad, no traigo lámpara, no traigo nada, pero veo ojos brillantes en la luz y se están moviendo por ahí. Es como de, están emitiendo su propia luz, no están reflejando algo. Entonces sí, está muy curioso. Y te digo, volviendo a lo de Londres, abre la posibilidad de que haya más de uno. O el mismo desplazándose grandes distancias. Es que, o sea, si no tienes que hacer fila en Viva Aerobús, es lógico que puedas llegar a varios lados. No más nada de tener dinero. ¿No has visto su abrigo de piel acá? Tal cual, muy llamativo. Está a favor es del perro que se robó. Tal vez. ¿Te imaginas que lo usara para vestir? Como tipo Cruella de Vil. Cruella de Vil, tal cual con su... ya mostraré que casi todas las representaciones artísticas lo describen como con esto de plumaje, pero es que varía mucho porque quienes dicen que podría ser plumas, podrían ser como igual esta pelucita que tienen las polillas. Entonces, y está raro también eso de que como polilla se atrae cosas brillantes. Por ejemplo, el carro de los jóvenes
igual faros, igual todo, igual luces traseras y el vato siguiéndolo atrás como si fuera una polilla. Igual, el puente Silver Bridge era plateado, entonces podría ser que brillara también junto con toda esta aura de Chernobyl, reactor nuclear, Chernobyl evidentemente brillaba. Entonces podría ser que Mothman anda por ahí como polilla y chocándose contra las ventanas. O sea, estás diciendo que hay una posibilidad de que Mothman se atraiga a las cosas brillantes. Probablemente puede ver. Ok, ¿esto abre la posibilidad de que Mothman visite Salamanca? Mothman, tal vez. O sea, así de que en la torre... Yo creo que no, yo creo que hasta él mismo sabe que eso es malo para su salud. Entonces no creo que... Trata de volar, es que... Y así fue como Salamanca venció a Mothman. Salamanca. Y porque ya nada peor le puede pasar. Ey, dime, ¿hemos vuelto a ver a Mothman? No. Estaba bastante cerca, de hecho. O sea, de sus últimos avistamientos. Bueno. Tal vez ahora es abogado allá en Salamanca. No me resultaría raro conociendo a la gente de ese ciudad porque es oscuro y siniestro y atrae malas cosas. Mothman es un abogado. Y es presente. Y está presente cuando pasan puras chingaderas malas. Es como de un divorcio. Ahí está Mothman. De una pelea por una herencia. Ahí está Mothman. Ok, Mothman trabajaría de abogado. Mothman, sí, si tuviéramos que conseguir. O de vendedor de seguros. También está cuando te está llevando la chingada. Porque él prevé que malas cosas van a pasar. Entonces, como le habla de los seguros y le dice, oiga, ¿sabe cuál es la posibilidad de que tu auto choque? Contrate mi seguro contra accidentes. Y 2 días después chocas. Ajá, y es como de maldita. Entonces, sea, debía haber contratado a Mothman. Ajá, o sea, si tuvieras que darle una chamba, ya vimos cuáles son las, pero por ejemplo los críticos que hemos visto hasta ahora, ¿cuál chamba le darías a Bigfoot? Ok, Bigfoot es un guardabosques. Bigfoot podría ser un guardabosques. Sí, o sea, definitivamente no lo veo en otro lugar o vendiendo pulseritas. Ah, sí, Mario Bonito, así que... Sí. Con rastas. Bien. Ya vi, bien estereotípico, ¿no? Bien discriminado. Y Mothman, pues, Mothman, abogado. O vendedor de seguros. Pero bueno. Pues parece... El abogado del diablo. Pues parece que nuestra polilla favorita le gusta mucho la radiación. Pues en Fukushima, en el 2011, circulan relatos de la figura alada cerca de una planta nuclear, por lo menos una semana antes del 11 de marzo del 2011. Traje oxidante también. Donde habría un tsunami que terminaría en el derrumbe de dichas instalaciones, provocando el desastre nuclear de esa era. Entonces está curioso de, igual los japoneses tienen esta disciplina de documentar todo el tiempo, porque, y más si estamos trabajando con algo tan serio como estamos en una maldita planta nuclear, y igual lo empiezan a documentar y ver de, estamos viendo algo, pero no sabemos qué es. Ayuda, por favor. Ajá, por favor, ayúdenos. Es como de, está pasando algo, nuestros aparatos igual están como que desvariando cada que vemos esta entidad, lo documentamos de a la tal hora vimos a esto y es como de igual, un hombre al lado. Entonces como de, ¿por qué no describen como un ave? ¿Por qué no describen como un jet? ¿Por eso los productos chinos no funcionan? Es japonés. no, bonados el segundo que se... Fue ella. ¡Fue ella! ¡Ella lo hizo! ¡Es a la que buscan! Yo estaba en mi casa viendo caricaturas y jugando con mi primo cuando ella llegó. Yo solo estaba en mi casa viendo caricaturas. No, me refiero a fue un control de daños. Si ya está defectuoso, no puede fallar por Mothman. Podría ser. O igual volvemos, no sabemos si Mothman como tal presagia estas cosas o él directamente las provoca influenciando en el campo electromagnético, tal vez incluso podría ser que influya en las mismas personas que están a cargo de esas cosas. Tal vez Mothman nos escondió la memoria. Ajá, tal vez Mothman escondió la memoria, por eso tardamos en empezar a grabar. Por eso se nos está haciendo tarde, maldito Mothman. Pero bueno. Ya para terminar, pues Mothman es una criatura envuelta de un oscuro trasfondo. Nada nos asegura de que esta entidad solo estuvo, por desgracia, en el lugar y momento equivocado. Sin embargo, es innegable el pánico en una comunidad completa por lo indescriptible que demuestra la fragilidad de nuestra mente al encontrarnos con lo que desafía nuestra lógica. Pero es una pastilla que debemos aceptar y tragar, que es cuando un fragmento de la noche toca nuestra puerta, nosotros nos preparemos para lo peor. Ante estas entidades, lo que inherentemente producen nuestra histeria, solo me queda desearles, si lo ven, les deseo buena suerte. Y eso fue todo por mi parte. Este fue Mothman.
el hombre polilla. E igual hay muchos avistamientos ahí, Sí. seguiremos hablando al respecto, pues, pero es muy, muy De interesante hecho, esta... hay, justo volviendo a la relación Mothman-tragedia, Ujú, en México, ujú. antes de este brote de influenza aviar, Ándale, sí, hay de hecho, un avistamiento de Mothman en el norte del país. de hecho, sí, tal cual, el H1N1, Claro que cuando, sí. cuando sucedió y se dispararon, muchos documentaron el avistamiento de Mothman, Mothman. o un hombre alado. Entonces, como de, ok, Que hace poco bueno, relativamente poco también se le vio en Puebla, ¿no? Creo que sí estaba por Puebla. No sé, no, ese sí no. O sea, estoy hablando de años. Ese caso sí no lo tengo, pero Pero, ¿qué pasó en Puebla? pues Puebla. Mothman allá, Mothman aventando sus probabilidades de ahora van a ser un pueblo bien culero. No, es No, que... Pueblo es bonito, Pueblo es bonito. Ah, me gusta. Pero de ahí es Leo San Juan. ¿Estás de acuerdo que Leo contra el Mothman? Que de hecho, ¿se han visto la película de ¿Cuál? la leyenda del Chupacabras? La de, Ujú. de esa misma saga de las leyendas. Ujú. La leyenda del Chupacabras, la neta, ese Chupacabras parece más Mothman que el Que un Chupacabras. chupacabras, La sí. neta, pero sí, tal cual es una pues, entidad alada enorme con ojos brillantes rojos. Tiene más lógica que sea Mothman, la verdad. Puebla. Puebla. Mothman visita Puebla próximamente. Sí, debería, bueno, no, ya no debería de acercarse a México. Creo que ya estamos Esperemos sufriendo. que ya estamos suficientemente jodidos para... Sí, como para que aparte nos venga Mothman. Yo creo ¿Quién sabe? Tal vez que Mothman ocasionó justo el- bueno, dentro de lo que se documenta, después de venir a México se regresó a Estados Unidos otra vez, entonces Es gente... también no le está Mothman. yendo a Estados Unidos, entonces ¿qué tanta relación de verdad hay con Mothman y las tragedias? Ajá. Tal vez Mothman estuvo el día de mi nacimiento. Oh. No tengo idea de tu concepción. Ahí No. afuera. No quiero pensar en eso, Bran. Ahí metiéndose la luz. Chocando con la ventana. ¿Qué andan No. haciendo? ¿Qué andan haciendo? Yo quiero ver. Y No, bueno, Bran, no nació- quiero pensar en el día de mi concepción. Pero tú dijiste que era una tragedia. No, Gilberto, de verdad. No. El asunto No, de Gigi no es una fue- tragedia. Fue una gran bendición para todos los que. Fue divertido al menos estar viviendo hasta este punto. Ha tenido sus puntos divertidos, sus puntos negativos, pero sobre todo este tipo de tragedias me dieron el conocimiento suficiente para poder hablar de esto. Claro que sí. Sí, lo De único que me criptidos. queda desearles es buena suerte si ven a Mothman. Si lo Ojalá ven, no lo vean. ojalá no lo vean. O si pueden, sí, véanlo y documenten todo. Tomen foto de todo. Ya Si ya todos, se los va a cargar la chingada, grábenlo. ajá, todos tenemos una cámara en el bolsillo todo el tiempo. Ya es parte de nosotros. En mi Xiaomi. Mi Xiaomi grabando. Todo borroso del modo. Sí. Ahí- Pídele a ChatGPT que le mejore la calidad. Ajá, sí, tal cual, o sea, tenemos. Pero y ahorita, tal cual, haciendo una imagen de Mothman en IA, ahí bien. Pero sí, o sea, verdaderamente Mothman considero yo que rompe con la lógica de los nosotros y en cuanto Ujú. vemos algo que no entendemos, ya nos paniquemos súper cabrón. Entonces, eso demuestra mucho la fragilidad de nuestro psique, que es como de. Ajá, o sea, bastó con que algo raro apareciera para que toda una comunidad entrara en pánico. Y igual, hoy vas a Point Pleasant en Virginia, igual, todo con temática de Mothman, Uy, todo con... hay un todo museo con- de Mothman. hay De un hecho, museo en de el Mothman. museo de Mothman está creo que es una lechuza o un búho, no recuerdo exactamente qué es, la verdad. Ujú. Perdón, no soy de fauna exótica. Que Ahí lo justo buscamos es más tarde. extremadamente grande esa madre. Ujú. Y es de que lo que en su momento creían que había sido el Mothman. Es como de, ajá, miren, encontramos esta chingaderota súper enorme. Ajá, sí, que de hecho estaba, sí lo tenía que ver como de... Vemos algo y decimos, como en los casos de criminales, es como de, a huevo, ya agarramos al que era. Pero y siguen- vuelve a pasar. y siguen pasando cosas y están... Como la entonces no era... Ajá. Que tenían un chingo de travestis encerrados y ellos, listo, tenemos a la matavejitas y la matavejitas Y seguía chingándose a pasando solitos, cosas y era así. como de, entonces, ¿qué creen, chavos? No era. Pero bueno. Ay, perdón por los tehuacanazos. Oh, no. Bello, Bueno. bello México. Luego hablaremos de otro Hablaremos- críptido que es la policía mexicana. Ya es una leyenda urbana que pasa que Sí. igual como los yokai que tienes que dar algo para pasar, igual Sí. tú tienes que dar mordida. Eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado mucho. Eso fue la criatura Sí. de hoy y nosotros somos un par de anormales. Gigi, ¿algo más que tengas que decir? No, la verdad solo deseo que de verdad nadie se vuelva a topar con Mothman, que no vuelva a México, por favor. Ya estamos muy- Que se quede en Estados Unidos, los gringos lo necesitan más.
ellos sí se pueden dar la oportunidad de que les pase algo y se pueden recuperar rápido. Pero Sí, nosotros no nos recuperaríamos de una aparición de Mothman, Sí, entonces... a nosotros nos truena un tanque de gas y ya es una tragedia de aquí a 10 años, pero bueno. Sí, pues estén abiertos a las posibilidades, pero ténganse escépticos. Ténganse escéptico y sobre todo cuestionen todo. Ajá. Esperen, pero no esperen. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Bye. Gracias, camarita.